Entonces vamos al libro de Daniel capítulo 1, versículo 3 al 7. Le voy a pedir que sigan la lectura con la vista. Daniel capítulo 1, versículo 3 al 7. Dice así la palabra del Señor. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesar y a Azarías Abed-Nego. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, nos ponemos en tus manos con mucho temor y temblor, porque sabemos que lo que vamos a exponer no es palabra de hombres, sino es tu palabra. Y queremos ser fiel en la exposición de la misma. No queremos ir más allá, no queremos quitarle ni añadirle a tu palabra, y queremos, Señor, poder aplicarla a nuestro contexto y realidad, a fin de que podamos ser sabios como padres y como hijos, Señor, y siervos tuyos, oh Padre, en el cumplimiento de nuestra misión en estos días tan difíciles. Abre nuestros corazones y mentes, háblanos, enséñanos, guíanos, condúcenos según tu verdad y tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los proyectos del enemigo para con la juventud. Ahí nos vamos a detener en esta mañana. Los proyectos de Nabucodonosor para con los jóvenes judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Las aplastantes victorias de Nabucodonosor en su tiempo lo habían llevado a reforzar la creencia pagana de que los dioses de Babilonia eran más poderosos que los dioses de las naciones vencidas. De eso hablamos en las lecciones anteriores. Y esa idea incluía también al Dios de los hebreos, Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel. Siendo de esta manera, Nabucodonosor, junto con todo su imperio, llegarían a considerar que ninguno de los cautivos era digno de llevar un nombre que hiciera mención al Dios derrotado, o que los dioses derrotados, incluyendo el Dios de los hebreos, no era digno de que ninguno de aquellos jóvenes llevara un nombre que hiciera alusión o mención a un Dios que había sido aplastado, derrotado en una batalla. De manera que una vez terminada la contienda bélica
la guerra en el campo de batalla, una vez que Nabucodonosor había saqueado todos los tesoros de los pueblos conquistados, incluyendo el pueblo de Israel, el siguiente paso en sus guerras de conquista sería borrar la memoria de los dioses perdedores de la vida y mentalidad de los pueblos que habían sido conquistados. Tenga eso en cuenta. El siguiente campo de batalla tendría como objetivo borrar la memoria de los dioses perdedores de la vida y mentalidad de los pueblos conquistados. Ahora bien, para lograr ese objetivo, ¿qué es lo que Nabucodonosor se propone hacer? Bueno, el texto nos dice que puso la mirada en la juventud, en este caso en la juventud hebrea, que es la que nos ocupa en esta mañana. Él puso su mirada, puso toda su atención en la juventud hebrea. Mira lo que dice el texto en versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Versículo 3. Como rey victorioso, amados hermanos, Nabucodonosor tenía toda autoridad para imponer su voluntad por la fuerza sobre la juventud hebrea. Pero miren, esto no fue lo que él hizo. Él no impuso su voluntad sobre ellos por la fuerza, sino que con astucia se tomó su tiempo, diseñó una estrategia y él mismo en persona se ocupó de supervisar los resultados. Versículo 5. Cualquier parecido con nuestra realidad no es casualidad. El siguiente campo de batalla en el que Nabucodonosor intentaría alcanzar la victoria serían las mentes y los corazones de lo mejor de la juventud de las naciones conquistadas, y muy especialmente de la nación hebrea, del pueblo judío. Vuelvo a repetir el verso 3, ese trozo: que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Lo mejor de lo mejor. Así que miren, tomen nota de esto. La próxima batalla, vuelvo a repetirlo, para librar sería una batalla ideológica. Sería una batalla religiosa. Sería una batalla política y cultural. Es eso lo que estamos viendo en esta mañana en nuestro texto. Los hijos de Israel eran el foco, el pueblo de Dios, la iglesia, como le llamaríamos en el nuevo pacto. El título hijos de Dios, hermanos, perteneció a todos los descendientes de Israel, de Jacob. Pero hubo un momento en la historia de Israel cuando las 10 tribus se dividieron a raíz del pecado de uno de los hijos de Salomón, Roboán. A raíz del pecado de Roboán y también del pecado de Salomón su padre, la nación se dividió y las 10 tribus del norte siguieron a Jeroboam. Libro primero de Reyes, capítulo 11, verso 13, usted puede leer allí, y en el capítulo 12, verso 19 también. Así que al dividirse la nación, 10 tribus del norte adoptaron el nombre de Israel, y las 2 tribus que quedaron al sur, Judá y Benjamín, se llamaron o fueron conocidas como el reino de Judá. Ahora bien, la historia sagrada nos dice que después de la destrucción del reino septentrional, es decir, el reino del norte, que también era conocido como el reino de Samaria, el nombre Israel volvió a ser usado para referirse a toda la nación, como un todo. Así que cuando leemos hijos de Israel, se refiere a todos los descendientes de Jacob, a toda la descendencia de Abraham. Estos eran los esclavos que habían sido llevados cautivos, y ahora la selección se hace entre ellos, los hijos de Israel. Ahora, versículo 4. Miren el versículo 4
nos dice qué clase de jóvenes eran los que Nabucodonosor quería en el palacio. Verso 4 dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Mire, hermano, hay un pasaje en la historia de Cuba que a mí no se me quita de la cabeza cuando leo esto. Y al principio de la Revolución Cubana, o antes de la Revolución Cubana, antes de 1959, en la Convención Bautista de Cuba Oriental, el Departamento Convencional de Jóvenes, ¿sabe usted cómo se llamaba? Unión de Jóvenes Cristianos. Pero después de 1959, y a raíz de la declaración de Fidel Castro del carácter socialista de la revolución, y la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas, los bautistas se vieron presionados a quitar el nombre de Unión de Jóvenes Cristianos, porque las siglas eran las mismas. ¿Se dan cuenta, hermano? Tenemos que leer la historia a la luz de la palabra de Dios. Si no, nos vamos a engañar. Entonces, lo que Nabucodonosor está buscando son mentes sanas, cuerpos sanos, salud, talentos naturales, capacidad para desarrollarse posteriormente a sí mismo. Era una batalla ideológica, religiosa, política y cultural, la que Nabucodonosor estaba librando ahora. Y había puesto el foco luego en la juventud. Ahora, el texto nos dice que dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, y quiero hacer una paradita aquí y hacernos una pregunta. ¿Quién era un eunuco en la antigüedad? Mira, hermano, y esto le va a sorprender a muchos de ustedes también. De acuerdo con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 19, Jesús describe tres clases distintas de eunucos. Versículo 12 de Mateo 19 nos dice: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Según los intérpretes, aquellos que nacieron eunucos desde el vientre de su madre eran hombres que nacieron con algún problema genético o con alguna otra enfermedad que les impedía llegar al matrimonio y las relaciones sexuales acompañadas de la reproducción. Es decir, eran hombres que no podían casarse, que no podían tener relaciones sexuales, que no podían tener hijos. Ese es un tipo de eunuco. Hombres que nacieron con un problema congénito, genético, alguna malformación, alguna enfermedad que les impedía casarse, tener relaciones sexuales y tener hijos, hacer una familia. Ese era un tipo de eunuco en la antigüedad. El segundo tipo de eunuco que Jesús describe, seguimos en el verso 12 de Mateo 19, dice: y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. ¿Quiénes eran esos que eran hechos eunucos por los hombres? Mire, hermano, eran aquellos hombres que habiendo sido hombres normales, con todas sus facultades físicas y mentales y psicosomáticas, habían sido castrados por la fuerza. En la cultura hebrea, el ser castrado era reprochable. Ningún hombre castrado podía entrar en la congregación de Dios. En el Antiguo Testamento eso usted lo puede leer. Ahora, castrar a un hombre era una acción reprochable, era una acción criminal, porque los obligaba a hacer lo que ellos naturalmente no eran. Les imponían un estilo de vida que no le había sido impuesto por Dios.
Y la castración normalmente solía hacerse a prisioneros de guerra para que sirvieran en los harenes reales, es decir, para que le cuidaran las mujeres al rey. Lo castraba para que no se acostaran con las mujeres del rey. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 18, hay una referencia a eso ahí. Ahora, quiero citar las palabras de un escritor sobre esto. Y este escritor nos dice lo siguiente: en una cultura patriarcal donde el hombre estaba ligado a la dominación masculina, el eunuco o afeminado impotente fue visto con vergüenza y como un desviado social amenazante, como un desviado sexual. Así era visto. Este tipo de eunuco, a lo que se le imponía ese estilo de vida, eran vistos así. Eso se parece mucho a lo que conocemos hoy como la identidad de género, la ideología de género, el movimiento LGBTI+. Solo que en nuestro tiempo no lo castran, no lo castran, le castran, miren, el cerebro, la mente, para hacerle creer que no son varones, que tienen que probar primero y si les gusta la otra vida, entonces te puedes hacer hasta una operación y cambiarte tu sexualidad. Ese era un tipo de eunucos. Había otro tercer grupo de eunucos que Jesús describe. Dice, hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Quiénes eran estos? Eran hombres que voluntariamente renunciaban a sus vidas para dedicarse por entero al servicio de Dios. Por ejemplo, el caso de Pablo, que nunca se casó. Pablo no era homosexual. Pablo renunció al matrimonio y se consagró por entero al Señor. Ese es un caso de Pablo. Hubo en la antigüedad quienes llevaron ese pasaje al extremo y literalmente se castraron. Pero ese no es el caso que vemos en el Nuevo Testamento con el apóstol Pablo. Nada de eso se dice. ¿Sí? En este contexto Jesús utiliza la palabra eunuco para referirse a personas, a hombres que renunciaron a todo por causa del reino de Dios y se dedicaron por entero a la proclamación del Evangelio del Reino. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, había un cuarto grupo de eunucos, que de eso se habla mucho en el Antiguo Testamento. ¿Y quiénes eran? Eran hombres que no necesariamente eran castrados. No necesariamente los castraban. No eran afeminados, no eran homosexuales, no tenían problemas físicos ni de nacimiento que les impidieran casarse, tener familia, como cualquier hombre normal, sino que en términos generales también se le llamaba eunucos a los oficiales o empleados del palacio. Así que usted se puede encontrar en el imperio egipcio, en los tiempos de José. José vivía en casa de un funcionario egipcio, era un hombre casado, pero era eunuco, tenía familia. Así que era un título genérico que también se usaba para referirse a hombres en puestos de autoridad que servían al rey, al emperador, y que no necesariamente, repito, eran ni homosexuales, ni feminados, ni castrados. Era un título que se utilizaba.
Hay muchos casos en el Antiguo Testamento, no solamente allá, ahora no recuerdo, disculpen, cuál era el nombre del amo de José. Potifar. Eso, gracias, Isa. Y hay otros casos que usted lo puede ver en el Antiguo Testamento. No voy a detenerme en ellos para no robarle tiempo a lo que tenemos preparado. Entonces, ¿cuál era la misión de Áspenas? Volvemos al versículo 3 de Daniel, capítulo 1, 3 al 7. Ahí vamos a ver cuál era la misión de este jefe de los eunucos del rey Nabucodonosor. En primer lugar, la primera misión que tenía Áspenas era la siguiente: él debía escoger lo mejor de los hijos de Israel, del linaje real, versículos 3 y 4. Ahora, si usted se va a Jeremías capítulo 25, verso 16, y también le echa una mirada al escritor de Reyes, usted y yo nos vamos a dar cuenta que cuando los ejércitos de Nabucodonosor entraron a Jerusalén y la saquearon, la tercera incursión de ellos en Jerusalén, ellos hicieron algo muy curioso, y es que fueron muy selectivos a la hora de definir a quienes se llevarían cautivos y a quienes dejarían en la tierra. Y mira lo curioso, ellos dejaron solamente en la tierra a los más pobres de la tierra. Eso era lo que menos les interesaba. Escogieron lo mejor de la élite, de la familia real, y se lo llevaron. Y dejaron en la tierra a los más pobres, para que se ocuparan de los trabajos agrícolas. La segunda misión de Áspenas era enseñarle las letras y la lengua de los caldeos, versículo 4, parte B. Tenemos que cambiarle el idioma. Ya no van a hablar más su idioma, ahora van a hablar el nuestro. El tercer aspecto en la misión de Áspenas, versos 6 y 7, era darles un nombre nuevo. El cuarto aspecto era alimentarlos con lo mejor de la comida y la bebida del palacio real durante 3 años, para que luego fueran presentados ante el rey. El rey mismo iba a supervisar el trabajo de Áspenas. Hermanos, vamos a mirar ahora lo siguiente. Ya dijimos que la selección de lo mejor de la juventud hebrea era lo que se debía escoger. Y lo que se iba a hacer, cuando usted mira estos 4 aspectos de la misión de Áspenas, hermanos, miren, lo que se iba a hacer era básicamente esto: era lavarles el cerebro a la juventud. Lavarles el cerebro a la juventud. Bueno, si vamos a usar un término más moderno, que lo puedan entender los jóvenes, hablaríamos, utilizando el lenguaje de la informática, formatear el disco duro de la memoria para introducir nueva información. Cualquier parecido con la realidad no es casualidad. Entonces, esa era la estrategia de Nabucodonosor, hermanos: intentar borrar la identidad judía de la juventud cautiva, darles una nueva identidad cultural, una nueva identidad política, una nueva identidad religiosa. En las culturas antiguas, estos 3 aspectos de la vida de una nación eran prácticamente inseparables, hermanos. Política, religión y cultura estaban tan estrechamente ligados que no se podía prescindir de ninguna de estas. La religión lo llenaba todo, de manera que había que darle una identidad afín con los dioses de Babilonia. Y máxime, cuando el Dios de los hebreos, desde la perspectiva de Nabucodonosor y su gente, era un Dios fracasado, era un Dios perdedor.
El cambio de nombres es, a mi modo de ver, el punto más importante en la estrategia de Nabucodonosor. Eso involucra todos los demás aspectos en la misión que se le dio a Aspenas. Fíjese. Y ahora mismo yo le voy a decir por qué creo que es lo más importante. Versículos 6 y 7 del capítulo 1, fíjese ahí conmigo. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abed-nego. Ahora bien, amados, para entender por qué afirmamos que el cambio de nombre era el punto central en todo este proceso de lavado de cerebro, es necesario primero saber cuál era el significado de los nombres de estos jóvenes y el de los nuevos nombres que se le asignaban. Si no, no entendemos ni papa. Si no, no vamos a entender nada. Así que vamos a ver. En las culturas antiguas, el nombre de una persona era importante. No es como en nuestro tiempo. Hoy una madre quiere tener un hijo y se le ocurre cualquier nombre y le pone el nombre que se le ocurrió. No es extraño que usted encuentre a alguien por ahí que se llame Danger. ¿Entiende? ¿Qué peligro? Los hay, sí los hay. ¿Qué significa Danger? Es una palabra del inglés. Peligro. No sé quién dijo que peligro es el nombre para una persona. Pero hay madres tan necias y estúpidas que ponen cualquier nombre sin pensar lo que le están poniendo a su hijo de nombre. Eso es así. Pero en la antigüedad no era así, hermanos. En la antigüedad el nombre tenía importancia, el nombre tenía significado. Cuando un padre decidía qué nombre iba a poner a su hijo o a su hija, en la cultura hebrea y en otras culturas paganas de la época antigua, el nombre del niño se tenía en cuenta con el nombre lo que se esperaba que ese niño o niña llegaría a ser en relación con su Dios. O bien el nombre anunciaba alguna verdad en relación con el Dios de esa familia. Entonces, ¿cuál era el significado del nombre de Daniel para los hebreos? Dios es mi juez. Este nombre proclamaba la justicia de Dios. Daniel era un mensajero de la justicia de Dios y de su soberanía en la historia. El nombre de Ananías. ¿Qué significaba Ananías? Ananías significa el Señor es misericordioso. Así que el nombre de Ananías exalta a Dios como el misericordioso Dios. Este joven, al asumir una postura por la verdad de Dios ante el mandato imperial, a adorar la estatua de Nabucodonosor, que vamos a estudiar cuando lleguemos a ese capítulo, el capítulo 13, estaba aferrándose a Dios como el misericordioso Salvador de su vida y de su pueblo. Cuando lleguemos allá vamos a meterle un poquito más de cabeza a eso. Ahora solo lo cito así a vuelo de pájaro. Misael. ¿Qué significa el nombre Misael? ¿Quién es lo que Dios es? Es una pregunta. ¿Quién es lo que Dios es? Eso dice el nombre Misael. Y con una pregunta se proclama la singularidad de Dios. En este joven, Misael, se anuncia la singularidad de Dios como el poderoso Dios que salva a sus escogidos aún en el horno de fuego. Azarías, ¿qué significa el nombre Azarías? El Señor es mi ayuda. Y con este nombre se afirma la asistencia o ayuda divina de Dios
para su pueblo, para sus escogidos. Ahora bien, con estos nombres de pila, era inaceptable, hermanos, para Nabucodonosor que estos jóvenes pudiesen estar al servicio suyo en el palacio o que sirvieran a los dioses de Babilonia. Por tanto, se hacía necesario borrar de ellos todo lo que pudiera hacer referencia a su Dios, al cual consideraban, repito, un Dios fracasado, un perdedor. Y entonces había que darles nombres dignos de los dioses de Babilonia, que eran supuestamente, entre comillas, los dioses victoriosos. Estos no son los únicos casos en las escrituras de cambio de nombres. Yo quiero que usted tenga eso en claro. No solamente el imperio babilónico acostumbraba a hacer eso. Cualquier nación que se levantara victoriosa sobre otra nación practicaba ese lavado de cerebro en la juventud. Así que el tema del lavado de cerebro no es un tema del siglo XX, del siglo XXI. El tema del lavado de cerebro es tan antiguo como el ser humano. Los egipcios lo practicaron también. Algunos pasajes que voy a dar para los que les gusta tomar notas, puedan revisarlo después en casa. Lo tenemos en Génesis 41-45, segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 34, y capítulo 24, verso 17. Usted puede leerlo luego en casa para que profundice en esto. Así que los pueblos vencedores practicaban el lavado de cerebro, el cambio de identidad sobre la juventud de los pueblos sometidos, de los pueblos vencidos. Nabucodonosor no tuvo exento de eso, sino que también aplicó esa medida en su estrategia. Entonces vamos a ver los nombres que el rey Nabucodonosor ordenó que se le pusieran a estos jóvenes. A Daniel le pusieron por nombre Belsasar. ¿Qué significa el nombre Belsasar? Que Bel proteja su vida. Belzebú, Satanás. El nombre de Belsasar significa eso, que Satanás proteja su vida. Sí, ya Dios no es, ya no es Daniel, Dios es mi justicia. Ahora es Bel el que te va a proteger, el que te va a justificar, el que te va a librar. Noten. A Ananías se le puso por nombre Sadrach, que significa el mandato de Aku. Aku era el dios sumerio de la luna. Aku, con K. A-K-U, el dios sumerio de la luna. A Misael se le puso por nombre Mesa, y este nombre significa ¿quién es igual a Aku? Compare el significado de los nombres hebreos con el significado de los nombres paganos, para que usted vea cómo se trata de borrar toda idea de Dios y entronizar en la mente y corazón de estos jóvenes una ideología, una cultura, una religión totalmente contraria a la verdad de Dios. A Azarías se le puso por nombre Abed-Nego, que significa sirviente de Nebo, otro de los dioses babilónicos. Entonces, es evidente, estamos ante un lavado de cerebro o un proceso de formateado del disco duro de la memoria de la juventud hebrea, un cambio de información en la base de datos, por decirlo, utilizando un término más moderno. El principal objetivo, amados hermanos, era el cambio de su identidad religiosa y cultural. Borrar la memoria de Dios y la cultura hebrea, o lo que es lo mismo, la cultura del reino de Dios, de la mente y corazones de la juventud. Esa era
Ese era el principal propósito de esta gente, de Nabucodonosor. Ahora bien, vamos a hablar un poquito ahora cómo encaja esto con la historia del mundo después de la Segunda Guerra Mundial hacia acá. Vamos a ponernos en ese contexto. Miren, hermano, el nacionalsocialismo alemán, que llevó a la Segunda Guerra Mundial bajo el liderazgo de Adolf Hitler, hizo eso mismo con la juventud alemana. Vladimir Ilich Lenin, líder de la revolución socialista rusa o soviética, y su sucesor Joseph Stalin hicieron lo mismo, no solamente en la antigua Unión Soviética, sino en todos los países que pertenecieron al bloque socialista antes de 1989. Lo que los más viejos entre nosotros recordamos como el CAME, Consejo de Ayuda Mutua Económica. Mao Zedong en China lo hizo también en su momento. La familia de los Kim Jong en Corea del Norte lo hicieron y todavía lo siguen haciendo en el presente. Fidel Castro lo hizo en Cuba en su tiempo. Y aunque ya ha ido perdiendo fuerza en Cuba, eso todavía se sigue haciendo. En Cuba, eso. El marxismo-leninismo, hermanos, quizás a algunos de ustedes no les guste que yo haga mención de esto, pero tengo que decirlo. A escala mundial, afirmó que la religión, básicamente el cristianismo, principalmente el cristianismo, es el opio de los pueblos. Los que hemos estudiado filosofía y marxismo sabemos que eso nos lo metieron aquí desde el preuniversitario. Esta gente ha enseñado siempre que el cristianismo es como esa droga que destruye a los pueblos. Una droga que según ellos hay que erradicar desde sus raíces. Y yo lo vuelvo a decir y lo digo con tristeza. No podemos negar que nuestro país cayó en ese vacío. Un vacío político, ideológico y cultural. Y todavía, en el año 2023 que estamos viviendo, no logramos salir del hueco en el que nos metieron. Todavía seguimos metidos como nación en ese vacío ideológico, político y cultural. Miren, hermanos y hermanas queridos y queridas, todos estos gobiernos persiguen el mismo propósito que perseguía Nabucodonosor en su tiempo. Uno solo. Un solo propósito. Intentar borrar la identidad del pueblo de Dios. Intentar arrancar del corazón de los hombres toda idea de lo divino, toda creencia en Dios. Esa batalla cultural, vuelvo a decir, no es un problema del siglo XXI, es tan antiguo como nosotros. Ahora, es importante aquí que yo diga esto también, hermanos, miren, cuando hablamos de batalla cultural, cuando hablamos de cultura, tenemos que entender cuál es el verdadero origen de la cultura, porque si no, alguno va a pensar, el pastor se está saliendo del tema y está hablando cosas que no tienen que decir ahí. Miren, no están así. La cultura es la relación que se inicia entre Dios y el hombre que ha sido creado a la imagen de Dios. La verdadera cultura tiene su origen en Dios, viene de culto. Dios es quien toma la iniciativa
Y al iniciar una relación con el hombre creado a su imagen y semejanza, en el huerto de Edén, se origina la verdadera, la más auténtica, pura y genuina cultura. Cualquier otra cultura que vino después de la caída de Adán y Eva en el pecado es una perversión de la verdadera cultura, de la verdadera identidad cultural del hombre que Dios creó a su imagen y semejanza. Mire, el trabajo no es malo, el trabajo es cultura. La música, el arte, en cualquiera de sus formas, es cultura. Pero cuando trabajo, música, arte y cualquier otra expresión cultural no se ajusta a la norma divina que vemos desde el huerto del Edén, es una perversión de la cultura. Nosotros vemos tanta corrupción en nuestro mundo, nosotros vemos tanta podredumbre en la televisión, porque Satanás sabe que la cultura nace en el corazón de Dios y Él quiere pervertir todo lo que sale de Dios, corromperlo. Por eso hay tanta música podrida, hay tantas películas podridas y tantas expresiones culturales podridas, porque Él se ha ocupado en minar la verdadera cultura, pervertirla, corromperla. Entonces, hermanos, muy por encima del trabajo, de la música y cualquier otra expresión cultural, repito, la cultura es la relación que el Dios Santo construye con el hombre que ha sido creado a su imagen. La filosofía humanista, y Dune, que estudió filosofía y fue profesor de filosofía, me va a desmentir si esto no es cierto, pero la filosofía humanista y atea atribuye el origen de la cultura al hombre. Ellos dicen que la cultura es una construcción humana, como la identidad de género, la identidad sexual es una construcción también, dicen ellos. Que es el hombre quien la construye, así nos dicen ellos. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. La Biblia nos enseña que es Dios quien toma la iniciativa, aún en este aspecto de la vida humana. De manera, amados, que el fundamento de la auténtica, de la genuina cultura debemos buscarlos en la palabra de Dios, no en fuentes mundanas, paganas. Toda cultura que no se fundamente en la palabra de Dios es una falsa imitación del original. Y recuerden que Satanás es el que trata de imitar a Dios para pervertir todo lo que viene de Dios. Así que vamos a continuar. La batalla ideológica, religiosa, política y cultural que comenzó o que está llevando a cabo Nabucodonosor contra la juventud hebrea comenzó en épocas tan tempranas, hermanos, como el huerto del Edén. Estoy llevando al principio, allá Génesis capítulo 1 al capítulo 3. La batalla comienza en el huerto del Edén. Después de eso, si usted y yo seguimos el hilo de la revelación de Dios, el progreso de la revelación de Dios desde Génesis en adelante, vamos a ver en toda la historia de la revelación varios momentos en los que Satanás lanzó un nuevo ataque contra la simiente santa o el pueblo escogido de Dios. Por ejemplo, después de la caída, el siguiente ataque que Satanás lanza contra la simiente santa lo tenemos en la acción de Caín en contra de su hermano. El primer asesinato. Luego, otro ejemplo que les voy a citar es la Torre de Babel. Y así sucesivamente. Mire, si usted va a través de toda la Biblia, usted va a ver varios momentos en la historia del pueblo de Dios en los que Satanás lanzó un nuevo ataque
contra la simiente santa con el propósito de destruirla, de eliminarla, de borrarla de la faz de la tierra. Y a veces esos ataques salieron dentro de la misma familia. Recuerda el caso de José y sus hermanos. Es muy triste, pero es la realidad ante la cual no podemos vivir de espaldas, amados hermanos. Lo que estamos viendo en el libro del profeta Daniel, volviendo al capítulo 1, es sencillamente una estación o una parada en el largo viaje o batalla por las mentes de los hombres entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Desde el mismo huerto del Edén, Satanás ha estado dirigiendo su batalla con el fin de desacreditar la palabra de Dios, con el fin de destruir la palabra de Dios si eso le fuera posible, y hacer que los hombres construyan sus propias vidas y culturas independientes de Dios. Si Satanás logra ese objetivo, hermanos, él no necesita que los hombres crean que él existe. Si Satanás logra destruir la identidad, la imagen de Dios en nosotros, Satanás no necesita entonces que usted crea que él existe. Por eso encontramos, el ateísmo es eso. El ateísmo es la negación de Dios. El ateísmo niega la existencia de cualquier forma de religión. Para el ateísta solo existe la materia. Detrás del ateísmo está la mano de Satanás. Porque Satanás no necesita que tú creas que él existe. Solo hacerte creer que Dios no existe y ya te tiene en sus manos. ¿Sabe por qué? Porque no hay un punto medio. O usted es de Dios o no es de Dios. No hay un punto intermedio acá de neutralidad. Entonces, a Satanás no le interesa que usted crea que él existe. Bástele a Satanás hacerte creer que Dios no existe y ya te tiene en sus manos. Pero si él puede llevarte a una forma de religión en la que tú lo adores a él abiertamente y lo confieses, él lo va a hacer. Y en ese orden tenemos todo el panteón espiritista, yoruba, vudú, haitiano que impera en Cuba. Y tenemos toda forma de religión que hay en el mundo que no son cristianas, toda forma de religión contraria a la palabra de Dios. Es sencillamente parte de la estrategia de Satanás. Así que Satanás se ha hecho un banco de ofertas, de opciones para los que no quieren a Dios. Es una mesa buffet de religiones, de ideologías, de culturas ajenas y contrarias a la cultura del reino de Dios. Usted puede venir y servirse la que usted quiera, dice Satanás. No importa la que usted coja, lo importante es que nunca escojas a Jesucristo, que nunca escojas a Dios. Entonces, amados, Nabucodonosor puso su mirada en la juventud. Y esa juventud, él la escogió en su flor, en la adolescencia, la etapa más difícil de un niño. ¿Se dan cuenta? La etapa en la que ellos están en una batalla. ¿Ve qué astucia? Así mismo. Desde el mismo huerto de Edén, Satanás ha estado dirigiendo esa batalla para destruirnos, para destruir a la juventud, para destruir al hombre creado a la imagen de Dios. Si Satanás logra hacer, hermanos, que desde la niñez y la primera juventud los hombres pierdan su identidad en todos los órdenes y rechacen al Dios verdadero, entonces Satanás habrá logrado que la familia, que el hombre creado a la imagen de Dios se hunda en los niveles más bajos y podridos del infierno. Miren, eso fue lo que Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán,
llamó la muerte de Dios. Y el libro existe. Es el libro de Nietzsche, llamado La muerte de Dios. De manera, hermanos, que el cuarto aspecto o punto en la misión de Aspenas lo que persigue es eso, la muerte de Dios. Darle el tiro a Dios. Ya casi termino y voy a hacerlo con esto. La más reciente obra de Satanás para destruir la imagen de Dios en el hombre, o para destruir la identidad del hombre como un ser singularmente especial y único en toda la creación, diseñado para la gloria de Dios, es lo que nosotros conocemos y se ha hecho tan popular en Cuba bajo las siglas LGBTI+, o ideología de género. La idea de hacer creer a nuestros niños de que su sexualidad o su género es neutral y que ellos son los que deben construir su propia sexualidad según el gusto de ellos. Eso es una mentira que nace en el mismo infierno. Que cada uno debe tener el derecho humano o el mal llamado derecho humano de escoger lo que quiere ser en términos de sexualidad humana. Eso tiene su origen en el mismo infierno. Es una mentira infernal, es un ataque contra la imagen de Dios en el hombre. Por eso había que cambiarle el nombre a esos jóvenes. Por eso había que enseñarle un nuevo idioma, para que no hablaran el idioma de sus padres. Por eso había que darle una comida diferente, comida sacrificada a los dioses paganos. Por eso tenían que ser los más inteligentes, los más hermosos, por si acaso tenían la oportunidad de pervertirlo también sexualmente y llevarlos a la homosexualidad. ¿Se da cuenta? Que lo que estamos viendo hoy en la televisión no es nuevo. Y a mí me sorprende cómo hay padres que se cruzan de brazos, que no perciben el peligro que están corriendo sus hijos. Iglesia, tenemos que abrir los ojos. El sentido de la historia y la palabra profética. El verdadero sentido de tu historia, de mi historia, está ahí en la palabra. Y es lo que estamos desentrañando, por decirlo de alguna manera. Mostrándole a usted, Dios nos está mostrando a nosotros que estamos en una batalla ideológica, cultural, política y religiosa. La batalla de ideas, entre otras cosas, es eso, hermano. La batalla de ideas tiene que ver con eso. ¿Sabe? Estaba yo leyendo ayer sobre el origen del movimiento LGBTI+, y antes de que el capitalismo revuelto y brutal usara esta estrategia, donde nació la idea fue en los movimientos de izquierda latinoamericana. Ante el fracaso de la izquierda latinoamericana, hubo un momento en que ellos entendieron que tenían que cambiar su política y su campo de batalla, y entonces nació eso que hoy se conoce como el movimiento LGBTI+. Cuando los capitalistas millonarios se dieron cuenta que funcionaba, dijeron, vamos a usarla también nosotros. Porque todo consiste en sacar dinero mientras esclavizamos a las masas. Seleccionamos lo mejor de lo mejor para usarlos y lo otro lo convertimos en mano de obra barata. Eso fue lo que hizo Nabucodonosor.
Y eso es lo que está pasando hoy en día, hermanos. Por eso la Biblia nos manda a dedicar tiempo como padres, como abuelos, a enseñar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Porque Satanás sabe eso y Satanás va a atacarte a ti por ahí, por el lado más débil y frágil, tus hijos. Tenemos una gran batalla que lidiar, hermanos. Miren, ¿cómo respondió Daniel a ese ataque contra su identidad? No vamos a hablar de eso ahora, vamos a dejar para el próximo domingo. Yo le invito a que usted lea a Daniel en oración, le pida a Dios entendimiento. Y el domingo nos vamos a ver Dios mediante nuevamente aquí para ver cómo respondió Daniel y sus 3 hermanos ante esta batalla. Solamente, bástenos decir para concluir lo siguiente. Tú y yo, como hijos e hijas de Dios, estamos en una batalla cultural, una batalla ideológica o de ideas, si quiere llamarla así. Y esa batalla es contra el mundo, contra nuestra propia carne y contra el mismo Satanás, nos dice la Biblia. Satanás no va a descansar ni un solo momento en sus intentos de destruir nuestras vidas, la vida de nuestros hijos y de nuestra familia. De manera que ante esa realidad, ningún hombre o mujer de Dios se justifica ante Dios si asume una postura contraria a la de Daniel y sus hermanos. Nada te justifica. Entonces eso pone ante nuestros ojos la gran necesidad y responsabilidad de leer la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios. Y muy especialmente, yo les voy a recomendar la epístola de Pablo a los Efesios, donde habla de la guerra espiritual del creyente. Que el Señor nos bendiga y Él nos guarde en el resto de este día. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ahora pedimos una vez más perdones si en algo fallamos y que tú completes lo que falte. Pero Dios mío, que nuestra reflexión de esta mañana, nuestra plática de esta mañana despierte en mis hermanos el deseo de escudriñar las Escrituras, de ir al libro y mirar todo lo que tú tienes que decirnos con respecto al verdadero sentido de la historia y de la palabra profética que se nos ha dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos los bendiga, hermanos, a todos en esta mañana.